Bienvenidos estudiantes del grado décimo a esta videoclase donde vamos a continuar con el tema del lanzamiento horizontal. Entonces, en la clase anterior veíamos toda la explicación sobre cómo era el tipo de movimiento de lanzamiento horizontal, cómo estaba compuesto de un movimiento en el plano, en el eje X, que es un movimiento horizontal, y uno en el eje Y, que es un movimiento vertical. Ahora en esta clase vamos a desarrollar los ejemplos que vienen propuestos en la guía, ¿sí? Para que ustedes tengan o comprendan cómo se desarrollan esos problemas de este tipo y todas las variables que hay que tener en cuenta para resolverlos. Vamos entonces con el primer ejemplo que dice lo siguiente. Un carpintero lanza un trozo de madera desde el techo de una casa ubicada a una altura de 10 metros con una velocidad horizontal de 2 metros sobre segundo. ¿Cuánto tiempo tarda la madera en llegar al suelo? Bueno, lo primero que vamos a hacer acá y en todos los ejercicios siempre es anotar los datos que nos dan. Entonces aquí dice que desde el techo de una casa ubicada a una altura de 10 metros. Entonces Y es igual a 10 metros. Recuerden que Y es la altura. Con una velocidad horizontal, la velocidad horizontal entonces como es inicial, porque con esa es que se lanza, velocidad inicial X, que es la horizontal, de 2 metros sobre segundo. Listo. Y me dice cuánto tiempo tarda la madera en llegar al suelo. Listo. Entonces, tiempo es lo que vamos a determinar. Entonces, ya después de tener estos datos, entonces lo primero que recuerden que la velocidad inicial, con que lanza el objeto es la misma velocidad. O sea, esta velocidad X es igual a la misma velocidad inicial, que como vemos acá, es de 2 metros sobre segundo. ¿Sí? Según veíamos la fórmula del movimiento horizontal. Aquí me pide hallar entonces el tiempo en que tarda llegar al verbo. Bueno, si vemos, no hay ninguna fórmula que tenga despejado el tiempo. El tiempo aparece en varias fórmulas, pero tendríamos que mirar a ver cuál de ellas podemos utilizar para hallar eso, dependiendo de los datos que tenemos, ¿sí? Entonces, si damos cuenta que datos tenemos, la velocidad en X y Y. Entonces, hay una fórmula que dice X es igual a la velocidad inicial por el tiempo. Entonces me diría, pues de acá la puedo hallar, ¿cierto? De aquí puedo decir, entonces el tiempo va a ser a X sobre la velocidad inicial y con esto hallaría el tiempo. Listo. ¿X la conozco? No la conozco. Esta velocidad inicial sí la conozco, que es 2 metros sobre segundo, pero no tendría el valor del alcance horizontal. Entonces tendría que mirar de qué fórmula puedo hallar el alcance horizontal. Entonces, si vemos la última fórmula que vimos, ¿sí? Porque el alcance horizontal, ¿qué datos tengo? La altura. Entonces tengo que buscar una fórmula que me relacione la altura con el alcance horizontal. Y esa fórmula es la última que vimos, que era Y igual a menos, teníamos aquí gravedad por el alcance horizontal o X al cuadrado, sobre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado. Listo. Entonces, de aquí esta fórmula yo tengo Y, que es la altura, que son 10 metros, la gravedad 9.8 metros sobre segundo, la velocidad inicial, aquí me dice que es 2 metros sobre segundo. Entonces tendría que despejar X al cuadrado. Cuando ya sepa yo X al cuadrado, ya sepa cuánto vale X, pues lo reemplazo en esta fórmula para obtener el tiempo. Bueno, entonces ahora, ¿cómo despejamos de aquí X al cuadrado? Mucho cuidado. Entonces acá, ¿qué voy a hacer? Primero, este 2 por velocidad inicial que está aquí dividiendo, lo voy a pasar a multiplicar a esta Y, ¿sí? Entonces, voy a escribir acá 2 por la velocidad inicial al cuadrado por Y va a ser igual, y aquí me queda menos gravedad por X al cuadrado. Entonces, si paso esta parte para acá, en este lado al igual me queda únicamente esa parte. Ahora acá, la gravedad, menos gravedad, está multiplicando, la voy a pasar a dividir. Entonces quedaría 2 por la velocidad inicial al cuadrado por Y sobre menos gravedad, la bajo con todo y número, con todo y signo, perdón, es igual a X al cuadrado, que sería lo único que me quedaría para esa parte. Listo, hasta ahí ya dejé la X sola, solo que aquí está el cuadrado. Recuerden que para despejar un cuadrado hay que elevar al cuadrado, hay que sacar raíz cuadrada ambas partes del igual. Al sacar raíz cuadrada aquí me va a cancelar el cuadrado. O sea que directamente yo puedo decir raíz cuadrada de 2 por velocidad inicial al cuadrado por Y sobre menos gravedad es igual a X. ¿Sí? O sea, quito el cuadrado, pero este otro lado me queda con raíz. Entonces siempre que vamos a despejar algo al cuadrado, algo fácil, por así decirlo, o rápido,
es ya no escribirlo con el cuadrado, pero a este lado sí escribimos con raíz. Bueno, ya habiendo despejado la x, entonces ahora procedemos a reemplazar los valores, ¿sí? Tenemos 2 por velocidad inicial al cuadrado, que como vimos la velocidad inicial es 2 metros por segundo, entonces aquí va a ir 2 metros por segundo al cuadrado, porque esa velocidad está al cuadrado, por la altura. La altura me dice aquí que es de 10 metros. 10 metros. Bueno, acá hay algo que hay que tener en cuenta en este movimiento. Las alturas, porque recuerden que el movimiento cuando ponemos el plano, aquí estoy yo, ¿sí? Aquí está X y aquí está Y. Y aquí está el punto 0, 0, que es donde inicia el movimiento y el movimiento va así. Quiere decir que esta altura, como va hacia abajo, es negativa. Entonces, en el movimiento de lanzamiento horizontal, las alturas siempre son negativas porque desde donde yo lanzo el objeto, la altura va hacia abajo. Entonces, yo la tomo negativa. Entonces, aquí me quedaría menos 10 metros sobre menos la gravedad, o sea, menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y esto va a ser igual a X. Listo. Al hacer esa operación en la calculadora, nos daría 2,85 metros. Nos daría el alcance horizontal, o sea, cae a 2,85 metros de la base de la altura donde yo estoy lanzando el objeto. Pero el ejercicio no pedía el alcance horizontal, sino pedía el tiempo. Pero yo ese alcance horizontal, pues lo necesito aquí en esta fórmula, en este despeje que hice para poder hallar el tiempo. Entonces el tiempo va a ser igual, según vi aquí, a X sobre la velocidad inicial. O sea, a 2,85 metros sobre la velocidad inicial, que en este caso es de 2 metros sobre segundo. ¿Sí? Ven que la velocidad inicial es la misma velocidad inicial en X. Entonces, eso me daría un tiempo de 1,42 segundos. Y ese sería el tiempo en que demora el objeto en caer al suelo, que era lo que me estaba preguntando el ejercicio. Entonces la solución a este problema es 1,42 segundos. Como se dan cuenta, este tema es más parecido al de caída libre, en la que había que tomar fórmulas, analizar qué fórmula utilizar, despejar algunas variables que me pidan que no están en ninguna fórmula despejadas, pero sí las puedo despejar. Y no hay tanto análisis vectorial, que era el tema anterior, que fue el que de pronto se les dificultó un poco. Acá más que todo es fórmulas y ver de qué manera podemos simplificar, de qué manera podemos despejar las variables que nos pidan, como en este caso del tiempo, para poder así determinar lo que nos están pidiendo. Entonces, este ya es el primer ejercicio de los propuestos en la guía. Vamos entonces con el segundo ejemplo. El segundo ejemplo dice lo siguiente. Se arroja una piedra horizontalmente desde un puente con una altura de 49 metros sobre un río con una rapidez de 20 metros sobre segundo. ¿Qué distancia horizontal recorrerá antes de chocar al agua? Bueno, entonces acá, como en el ejercicio anterior, lo primero que vamos a anotar acá es los datos que nos dan. Entonces, segundo ejemplo, tenemos que se arroja una piedra horizontalmente desde un puente con una altura de 49 metros. Listo. Sobre un río con una rapidez, la rapidez es la velocidad. Entonces, si se lanza horizontalmente, pues la velocidad será la velocidad inicial, 20 metros sobre segundo. ¿Qué distancia recorrerá antes de chocar al agua? Entonces, la distancia que recorre es X, el alcance horizontal. ¿Qué distancia recorrerá antes de chocar al agua? Listo. Bueno, entonces acá tenemos que la velocidad inicial, como decíamos en el ejercicio anterior, es la misma velocidad inicial en X, o sea, la velocidad inicial horizontal, que en sí es la misma velocidad horizontal durante todo el movimiento. Entonces, estas tres son las mismas. Me piden X, listo. Entonces, si ustedes recuerdan, hay una fórmula que dice X es igual a la velocidad inicial por tiempo, pero acá necesitamos el tiempo, que no tenemos el tiempo. Podríamos ponernos a hallar el tiempo, como hicimos, y luego reemplazarlo acá como lo hicimos en el ejercicio anterior. Pero hay que analizar las expresiones o las fórmulas que tenemos de este tema para ver si de pronto hay una que directamente nos vincula esta parte. Y si la hay, ¿sí? Aquella que dice que Y es igual a menos gravedad por X al cuadrado sobre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado. ¿Por qué? Vuelvo por el mismo que veíamos en el ejercicio anterior. La altura, 49 metros.
Gravedad 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, velocidad inicial es esta misma que aquí me está diciendo que es 20 metros sobre segundo. O sea, de acá tengo que despejar nuevamente la X, ¿sí? Como hicimos en el ejercicio anterior. Solo que el ejercicio anterior hallamos la X para reemplazarla después en otra parte y determinar el tiempo. Acá me están pidiendo es la X. O sea que al despejarla de acá y reemplazar los valores, ya obtendría lo que me están preguntando, que es el alcance horizontal, es decir, cuánta distancia recorre antes de caer al piso. Entonces hacemos el mismo despeje. Lo hicimos en el ejercicio anterior, pero pues voy a volverlo a hacer para que ustedes pues lo vean y poco a poco vayan cogiendo como digamos la práctica de hacer este despeje. Entonces esto de acá que está dividiendo lo pasábamos a dividir, a multiplicar, perdón. Recuerden eso, pasamos esto aquí a multiplicar. Aquí está dividiendo, pasa a multiplicar. Aquí pues me quedaría así, ¿sí? Esta parte, ya que esta la subía aquí. Y luego despejaba la x al cuadrado, ¿sí? O sea que bajaba aquí a dividir la gravedad negativa y aquí me quedaría x al cuadrado. O sea, esta gravedad que estaba aquí multiplicando pasa a dividir. Despejo el cuadrado de la x, entonces tengo que sacar raíz cuadrada de esta parte. Por y sobre menos gravedad. Y esto sería igual a x. Ahí ya despejé la x, que es lo que me están preguntando. Ahora reemplazo los valores. Entonces tenemos 2 por velocidad inicial, 20 metros sobre segundo. 20 metros sobre segundo al cuadrado. Por la altura. La altura es 49, pero recuerden que en este movimiento, como la altura queda hacia abajo, entonces va negativa, menos 49 metros. Siempre va negativa. En este movimiento, cuando entremos al tiro parabólico es diferente, ya la altura ya no es negativa. Ahora acá sería menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, y esto sería igual a x. O sea que x va a ser igual a hacer toda esta operación en la calculadora, que si ustedes la hacen, debería dar un valor de 63,24 metros. Y con esto estaríamos determinando el alcance horizontal o cuánto espacio recorre el objeto antes de caer al suelo. Entonces cae a los 63,24 metros desde donde fue lanzado horizontalmente. ¿Listo? Entonces esta es la solución a ese problema, a ese segundo ejemplo. Espero pues haya quedado claro. Es el mismo despeje del ejercicio anterior, pero aún más fácil porque aquí teníamos que llegar hasta acá únicamente. Vamos entonces con el tercer ejemplo. El tercer ejemplo dice lo siguiente. Un avión en vuelo horizontal a una altura de 250 metros y con una velocidad de 50 metros sobre segundo deja caer una bomba. Determinar A, el tiempo que tarda en llegar la bomba al suelo, y B, el desplazamiento horizontal de la bomba. Listo, entonces igual que en los ejercicios anteriores, vamos a anotar por acá la información y lo que nos están pidiendo. ¿Listo? Entonces dice, un avión en un vuelo horizontal a una altura, o sea, y igual a 250 metros. Listo, altura 250 metros. Y con una velocidad de 50 metros, es velocidad inicial. O sea, cuando él suelta la bomba, llevaba esta velocidad, entonces por lo tanto el objeto que suelta, esa sería su velocidad inicial, 50 metros sobre segundo. Deja caer una bomba, determinar A, el tiempo que demora en llegar la bomba al suelo. Y B, el desplazamiento horizontal, o sea X, el alcance horizontal de la bomba. ¿Sí? Desplazamiento es X, recuerda. Bueno, entonces nos está pidiendo estos dos factores, nos da esto. Entonces sabemos que la velocidad inicial es igual a la velocidad inicial en X, que es la misma velocidad en X. Listo, hay una fórmula que dice que X es igual a la velocidad inicial por el tiempo. La velocidad inicial yo la tengo, ¿sí? Entonces si voy a hallar el punto A, aquí, punto A, que el punto A pues lo que pregunta es el tiempo, perdón. Entonces de aquí esta fórmula voy a despejar el tiempo. Entonces bajo aquí a dividir la velocidad inicial y ahí tendría despejado el tiempo. Listo, que es lo que primero que me están preguntando. Pero para poder hallar el tiempo necesito esta X, saber cuánto vale esta X. Y precisamente eso es lo que me están pidiendo en el punto B, hallar el alcance horizontal. O sea que aquí tengo que parar este ejercicio para irme para el B, porque en el B sí hallo X y luego devolverme para para colocar esa X acá. Suele pasar en los ejercicios a veces, pide A, B, C, D y resulta que para hallar el A tengo que hallar por allá el D primero, entonces ya después pues organizo la manera como voy a dar la respuesta, pero
generalmente se puede presentar que tengo que hallar primero otras cosas que me están preguntando, como en este caso. Entonces vamos a hallar B. ¿Sí? Por aquí voy a dejar el A primero porque necesito el valor de X. Entonces B me pide hallar X. ¿Qué información tengo? Velocidad inicial. O sea, la fórmula de X es esta. ¿Sí? Pero no tengo el tiempo. Entonces, pero sí tengo la altura. Entonces volvemos a la misma fórmula. Dense cuenta esa fórmula, cómo se aplica. Varias veces se aplica. La fórmula que dice que esto es igual a menos la gravedad por x al cuadrado sobre 2 veces la velocidad inicial al cuadrado. Y volvemos a hacer el mismo despeje. ¿Sí? Cuando ustedes resuelvan talleres o evaluaciones, estos despejes, pues lo ideal es hacerlo siempre. Claro que si ya lo hicieron en el primer punto o en alguno de los primeros puntos, pues pueden aplicar directamente ya la fórmula despejada. Sin embargo, acá, como la idea es que ustedes vayan aprendiendo cómo se hace, voy a volver a hacer el mismo despeje. Entonces, esto que está dividiendo pasa a multiplicar 2 por velocidad inicial al cuadrado por y es igual a menos gravedad por x al cuadrado. Ahora esta menos g pasa aquí a dividir, ya que está multiplicando en el otro lado de la igualdad. Entonces aquí me quedaría únicamente x al cuadrado y esta menos g pasaría aquí a dividir. Ahora al despejar el cuadrado, saco raíz cuadrada de todo este término. 2 por velocidad inicial al cuadrado por y sobre menos gravedad, esto va a ser igual a x. Y aquí ya nos lleva al cuadrado porque precisamente eso era lo que estaba buscando. Ahora reemplazamos los valores. Entonces tenemos 2 por velocidad inicial, 50 metros sobre segundo, al cuadrado, por la altura. Recuerden que y es la altura y que es negativa en este movimiento. Entonces la altura sería menos 250 metros. Sobre menos g, o sea, menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso me daría x. Entonces x tendría un valor, al hacer en la calculadora toda esa operación, tendríamos que da 357,14 metros. Eso daría el alcance horizontal. Entonces esa sería la respuesta del punto B, que eso era lo que me preguntaban precisamente en el punto B, ¿sí? Que decía el desplazamiento horizontal de la bomba. Entonces el desplazamiento horizontal es x. Si fuera desplazamiento vertical, pues sería la altura que es y. Ahora me devuelvo a esta expresión que dejé aquí para poder reemplazar esa x acá y aquí la velocidad inicial, que es esta, y poder hallar el tiempo, que era lo que me preguntaba el punto A. Entonces me devuelvo acá, voy a continuar por aquí, en la que decía que el tiempo, voy a colocarlo hacia este lado, x sobre velocidad inicial es igual a x. O sea que el tiempo es igual a x, que aquí me dio 357,14 metros, sobre la velocidad inicial, que es 50 metros sobre segundo. Haciendo esa operación, pues ya obtendría el tiempo, que si lo hacemos en la calculadora nos daría 7,14 segundos. 7,14 segundos. Ese sería el punto A. Te vuelvo y repito, ten en cuenta aquí cómo tocó hacer el ejercicio. Tocó hallar primero el B para luego hallar el A. No significa que quede mal, sino que a veces hay que hacerlo así. Bueno, ahí tendríamos entonces resuelto ya el tercer punto. Espero pues haya quedado claro. Volvemos a utilizar nuevamente esta fórmula. Como se dieron cuenta, es una fórmula que tiene bastante utilidad, ¿sí? Porque ya vamos en el tercer ejercicio y en los tres la hemos tenido que utilizar. Entonces ahí ya quedaría resuelta lo que nos están pidiendo, el alcance horizontal y el tiempo que demora en caer el objeto o la bomba. Vamos entonces ahora con el cuarto problema de los que aparecen propuestos en la guía. El cuarto ejemplo entonces dice lo siguiente. Desde la superficie de una mesa de 1,2 metros de alto, se lanza horizontalmente una pelota con velocidad inicial de 5 metros sobre segundo. Determinar A, la posición de la pelota 0,2 segundos después del lanzamiento. B, la posición de la pelota al chocar con el piso. C, la velocidad de la pelota antes de chocar con el piso. Bueno, en este ejercicio sí nos están pidiendo unas cosas diferentes a las que nos habían pedido en los ejercicios anteriores. Vamos a ver entonces cómo se resuelve. Entonces tenemos el cuarto problema, dice, desde la superficie de una mesa de 1,2 metros de alto, o sea que la altura es 1,2 metros, ¿sí?
Se lanza horizontalmente una pelota con velocidad inicial de 5 metros sobre segundo. Determinar A, la posición de la pelota. La posición, si ustedes se dan cuenta en ese ejercicio, ¿sí? Que lo vemos ahí en la figura, en ese ejercicio hay un punto P, ¿sí? En ese punto P es donde la pelota, el punto donde me están preguntando, a los 0,2 segundos después del lanzamiento. Entonces a los 0,2 segundos la pelota va en ese punto. En ese punto, ¿qué posición tiene P? Entonces las posiciones de P vienen dados por dos coordenadas, una en X y una en Y. Entonces hay que hallar esas dos coordenadas y la posición es dar la respuesta como está acá, pero aquí vamos a anotar las dos coordenadas. Entonces me pregunta esto. B, la posición de la pelota al chocar con el piso. Si se dan cuenta, al chocar con el piso el punto es A en la figura, ¿sí? Que la vemos ahí. En la figura, entonces, en A también vamos a tener dos coordenadas, una en X y una en Y, y esas son las que me van a dar la posición de la pelota en ese punto. Entonces, siempre que me piden una posición en algún punto, escribimos la letra de ese punto y las coordenadas X y Y. Y el punto C, hallar la velocidad de la pelota antes de chocar al piso. La velocidad de la pelota antes de chocar al piso. Bien, vamos a ver entonces ahora cómo se resuelve esto. Entonces, vamos con el punto A. Entonces, vamos a hallar la posición. Para hallar la posición, entonces necesito hallar la coordenada en X y la coordenada en Y en ese punto, a los 0,2 segundos. Entonces, aquí me dice que el tiempo es 0,2 segundos de haberse lanzado. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a hallar la X. Entonces, X es igual a la velocidad inicial por el tiempo. ¿Sí? Entonces quiere decir que X es igual a la velocidad inicial, que es 5 metros sobre segundo. Sencillamente reemplazo estos valores por el tiempo. El tiempo me está diciendo que es a los 0,2 segundos. Entonces multiplico 5 metros por 0,2 segundos. Y eso me daría, si hacemos esa operación en la calculadora, tendríamos que eso nos da un resultado de 1 metro. 1 metro. Listo, esa será entonces la posición en X. Ahora vamos a ver la posición en Y. Entonces la posición en Y, utilizamos la fórmula menos 1 medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces la posición en Y sería menos 1 medio por 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo, que es 0,2 segundos, porque me está pidiendo a los 0,2 segundos. Entonces hallaría el valor de Y. Entonces hacemos esa operación en la calculadora y eso me va a dar un resultado de menos 0,19 metros. Menos 0,19 metros. ¿Eso qué quiere decir? Que entonces ya puedo responder el primer punto. La posición, entonces va a ser la coordenada en X. Cuando vamos a ver acá las coordenadas no se colocan unidades, ¿sí? Entonces únicamente escribimos el valor, en este caso 1. Y la coordenada en Y, que es esta, menos 0,19. Esa es la posición del objeto a los 0,2 segundos. En X está en 1 y en Y está en menos 0,19. ¿Listo? Ese será entonces el punto A. Vamos entonces ahora a hacer el punto B. Bueno, el punto B entonces sería, vamos a hallar la posición en el punto A, o sea, cuando el objeto cae. Entonces, en ese caso, haríamos lo mismo. Tengo que hallar dos coordenadas. La de X pues sería velocidad inicial por el tiempo. Solo que a diferencia del ejercicio anterior, aquí yo no tengo el tiempo. Aquí me lo daba, pero aquí me están diciendo cuando el objeto cae. Yo no sé cuánto tiempo se demora en caer el objeto. Por lo tanto, tendría que saber el tiempo para poder hallar la coordenada en X. ¿Sí? Entonces, aquí tengo la velocidad inicial que me da el ejercicio, tampoco sé X. Entonces no puedo hallar por este lado el tiempo, tendría que hallarlo por otra forma. Vamos a utilizar la otra fórmula que dice Y es igual a menos 1 medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. De acá vamos a despejar el tiempo, ¿sí? Por favor ponen atención cómo se despeja el tiempo, porque esto no lo habíamos hecho. Aquí tenemos 1 medio, o sea que hay dividiendo un 2 a toda esta expresión, ¿sí? Como si tuviéramos todo esto sobre 2. Entonces este 1 medio lo voy a pasar aquí a multiplicar, es decir, el 2 de aquí está acá dividiendo, lo voy a pasar aquí a multiplicar. Entonces tendría 2y igual a menos 1 por la gravedad por el tiempo al cuadrado, ¿sí?
Este 2 que estaba aquí dividiendo lo pasé a multiplicar. ¿Sí? O si no, ustedes pueden toda esta expresión pasarla a dividir. Solo que ahí tendríamos que hacer producto de medios y extremos. Entonces aquí este 2 yo lo utilizo de esta manera, paso el 2 a. Ahora, como lo que necesito saber es el tiempo, este menos 1g tengo que pasarlo a dividir. Entonces tengo que 2y es igual a menos g, o sea, vamos a dividir. Menos 1 por g da menos g, ¿sí? Por eso coloco allá menos g. Y aquí quedaría igual al tiempo al cuadrado. Entonces ahora lo mismo, para despejar el cuadrado, pues tengo que sacar raíz cuadrada de este lado. 2y es igual a menos g, y aquí ya escribo tiempo sin elevar al cuadrado. Reemplazamos entonces los valores que conocemos. La altura. 1.2, que recuerden que va negativa, 1.2 metros. En este movimiento la altura va negativa. Sobre menos la gravedad, menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Y eso daría el tiempo. ¿Listo? Entonces, al calcular eso, nos daría 0,49 segundos. ¿Sí? 0,49 segundos. Eso debería dar el tiempo. Entonces, ya sabiendo cuánto tiempo gasta en caer, que eso fue lo que acabé de hallar, entonces ya ahora sí puedo utilizar esta fórmula para saber x. Entonces, x es igual a velocidad inicial por el tiempo. Entonces, voy a hacerlo aquí. Velocidad inicial, 5 metros sobre segundo. Y eso lo voy a multiplicar por el tiempo, que fue el que acabé de hallar, 0,49 segundos. Listo. O sea que la coordenada en x me va a dar lo que me dé hacer esa operación. ¿Sí? Que ustedes la hacen en la calculadora, va a dar 2,45 metros. 2,45 metros. Listo. Entonces ahora ya tengo la coordenada en x. La coordenada en y. Como donde el objeto cae respecto a y, pues es la altura. ¿Sí? ¿A cuánto se lanzó el objeto? ¿Sí? El objeto, cuando está en el piso, verticalmente desde ese punto hasta donde lo lancé, está lo que es la altura. Quiere decir que y es de 1,2, que como va hacia abajo, es negativo. O sea, esta ya la conozco. Únicamente cuando sé que es cuando cae el piso. Cuando cae el piso, ¿cuánta es la distancia en y? La misma altura, ¿sí? Que es la que hay desde ese punto hasta donde fue lanzado. Entonces tengo y. Quiere decir que entonces la respuesta de este punto sería a, sería la coordenada en x, 2,45, punto y coma, y la coordenada en y, menos 1,2. Esa sería la posición del objeto al momento de caer, que era lo que preguntaban, la posición de la pelota al chocar con el piso. Entonces, esa es la posición de la pelota al chocar con el piso. En x está en 2,45 y en y es menos 1,2. Ese sería entonces el punto B. Espero haya quedado claro cómo se determina cuando me preguntan la posición. Entonces, la posición siempre hay que hallar dos coordenadas x y y, y utilizamos las fórmulas correspondientes para x y y. Vamos ahora entonces a hacer el punto C. Bueno, el punto C pregunta la velocidad de la pelota antes de chocar con el piso. Bueno, la velocidad de la pelota, entonces, para la velocidad utilizamos la fórmula para la norma de la velocidad que veíamos cuando vimos el tema de magnitudes vectoriales, que es igual a la raíz cuadrada de bx al cuadrado más by al cuadrado. Esta es la fórmula para hallar una velocidad. O sea que para hallar esta velocidad, tengo que hallar la velocidad en x, la velocidad en y colocarlas acá. ¿Listo? Entonces, la velocidad en x es igual a la velocidad inicial en x, o sea, la velocidad inicial. En otras palabras, la velocidad en x es igual a la misma velocidad que me dan por lo que explicamos anteriormente. Las velocidades horizontales siempre son iguales a la velocidad inicial del movimiento. Velocidad en x entonces daría 5 metros sobre segundo, que es esta misma. Tendríamos que hallar entonces la velocidad en y. Entonces, si vemos la velocidad en y, tenemos ahí la fórmula de velocidad en y que dice que es menos gravedad por tiempo. Listo. Como ya conozco el tiempo que gastó en caer, entonces sencillamente aquí reemplazo 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo, que si mi memoria no me falla, creo que es 0,49 segundos. ¿Sí? Entonces hacemos esa multiplicación y tendríamos el valor de By. Entonces By en este caso nos daría menos 4,80 o 4,8 metros sobre segundo. Bueno, ya tengo By, ya tengo Bx, que está acá. Entonces simplemente ya entro a reemplazar esos valores acá en esta fórmula. Entonces la velocidad va a ser igual a raíz cuadrada de Bx al cuadrado, o sea 5 metros,
5 metros sobre segundo al cuadrado, más BY al cuadrado, menos 4,80 metros sobre segundo al cuadrado, y eso me determinaría, o me permitiría hallar la velocidad. Entonces en la calculadora hacemos esa operación y nos daría 6,93 metros sobre segundo. Esa sería entonces la solución al punto C, que me preguntaba la velocidad. Entonces cuando me preguntan la velocidad y no me especifican si es en X o es en Y, es esta. Entonces tiene componente en X y componente en Y. Esa sería entonces la solución al cuarto punto. Como vimos, ya preguntaron unas cosas diferentes. Una posición, entonces vimos cómo se hallan este tipo de posiciones con dos coordenadas X y Y. Una velocidad que no nos especifica si es en X y Y, sino la velocidad del movimiento en sí, o sea que está compuesta con X y con Y. Entonces habría que hallar estas dos velocidades como le hicimos para poder determinar la velocidad que nos están preguntando. Entonces este ya sería el cuarto punto. Vamos entonces ahora con el quinto y último ejemplo de los propuestos en la guía. El quinto ejemplo dice lo siguiente. Desde el borde de un acantilado se lanza horizontalmente una piedra al mar, imprimiéndole una velocidad de 20 metros sobre segundo. Si el borde del acantilado está a 50 metros por encima del nivel del mar, calcular A. El tiempo que tarda la piedra en llegar al agua. B. La velocidad a los 2 segundos de ser lanzada. Vamos entonces a escribir la información que nos está dando el ejercicio. Entonces dice que desde un acantilado se lanza una piedra al mar imprimiéndole una velocidad, o sea que la velocidad inicial es de 20 metros sobre segundo. Si el borde del acantilado está a 50 metros, o sea, la altura es 50 metros. Entonces nos pide calcular A. El tiempo que tarda en llegar la piedra al agua. B. La velocidad a los 2 segundos, o sea, cuando el tiempo es 2 segundos, la velocidad a los 2 segundos de haber sido lanzada. Listo. Bueno, vamos a hallar entonces el punto A. El tiempo. Entonces siempre hay que mirar qué información tenemos para ver qué fórmula podemos aplicar, ¿sí? Tiempo, por ejemplo, hay una fórmula que dice X es igual a la velocidad inicial por tiempo. Tengo la velocidad inicial, pero no tengo X, ¿sí? O sea, esta fórmula, pues no, con esta fórmula no podría determinar el tiempo. Vamos a ver otra fórmula. Entonces tengo la otra. Por ejemplo, como me están dando altura, entonces voy a buscar la fórmula de altura. Menos 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ah, bueno, de esta fórmula sí puedo despejar el tiempo, porque conozco la altura y conozco la gravedad, ¿sí? No hay ningún dato que no conozca. Entonces el mismo despeje que hicimos en el ejercicio anterior. Este 2 que está aquí, que está dividiendo todo esto, ¿sí? Lo paso aquí a multiplicar. Me quedaría menos 1 por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Menos 1 por G, menos G. Y eso pues pasa a dividir. Entonces sería menos la gravedad. Y me quedaría aquí el tiempo al cuadrado. Listo. Ahora entonces despejo el tiempo. 2y sobre menos. Para despejar el cuadrado, entonces saco raíz cuadrada de todo esto. Y me quedaría t despejado, sin el cuadrado. Entonces reemplazo ahora los valores que conozco. 2 por y, que es la altura. Aquí me dice que es de 50 metros, que como va hacia abajo, recuerden que las alturas son negativas. Menos 50 metros sobre menos la gravedad, menos 9,8 metros sobre segundo al cuadrado igual a t. Listo. Hacemos esa operación en la calculadora, tendríamos que el tiempo sería de 3,19 segundos. 3,19 segundos. Y ahí tendríamos entonces resuelto el punto A que me preguntaba cuánto tiempo tarda, o el tiempo que tarda la piedra en llegar al agua. ¿Sí? Allá tenemos ese tiempo. Vamos entonces ahora a hacer el punto B. El punto B, entonces, pide hallar la velocidad cuando el tiempo ya ha pasado 2 segundos después de su lanzamiento. Entonces, la velocidad, cuando nos dice, como en el ejercicio anterior, si la velocidad es horizontal o es vertical, entonces la fórmula de la velocidad es esta. Tiene compuesto de ambos, de una velocidad horizontal y de una velocidad vertical. Entonces, tenemos que hallar Bx y By para reemplazarlas en esta fórmula. Bx es igual a la velocidad inicial en x, que es igual a la velocidad inicial. Quiere decir que entonces Bx es igual a 20 metros sobre segundo, que es la velocidad inicial, por lo que hemos explicado ya repetidas ocasiones. La velocidad inicial, mejor dicho, la velocidad horizontal del movimiento es la misma velocidad inicial con la que fue lanzada ese objeto desde el punto
donde fue lanzado. Bueno, entonces ahora vamos con BY. BY es igual. Entonces, ¿cómo podemos hallar BY? BY tiene una fórmula, ¿cierto? Que es menos gravedad por el tiempo. Entonces, reemplazo 9,8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo. Como este punto dice, hallar la velocidad a los 2 segundos, ¿sí? Entonces aquí el tiempo va a ser 2 segundos. Bueno, entonces ahora si se están preguntando, bueno, ¿y acá por qué la velocidad no metimos los 2 segundos en ninguna parte? Porque esta velocidad es constante durante todo el movimiento. O sea, horizontalmente la velocidad siempre va a ser 20 metros sobre segundo a los 0,1 segundos, a los 3 segundos, a los 5 segundos, al todo el tiempo que se gaste el movimiento, la velocidad horizontal siempre va a ser esta. La vertical, pues sí va a variar porque es verticalmente, como explicamos, es un movimiento uniformemente variable. Entonces acá la velocidad sí va a cambiar, la velocidad vertical. Hacemos esa operación, lo cual nos daría menos 19,6 metros sobre segundo. ¿Sí? Y ahora utilizamos esta fórmula. Entonces dice bx al cuadrado, bx 20 metros sobre segundo al cuadrado más by menos 19,6 metros sobre segundo al cuadrado, y eso nos tendría que dar la velocidad. Entonces, al hacer esa operación nos va a dar un valor, bueno, acá voy a hacer una aproximación de 28 metros sobre segundo porque creo que da 28,00 algo. Entonces, aproximadamente 28 metros sobre segundo sería la velocidad de ese movimiento a los 2 segundos de haber sido lanzado. Esa es la manera entonces de resolver este ejercicio y de tener en cuenta cómo se halla una velocidad a un determinado tiempo. Espero pues haya quedado claro, igual que los ejercicios anteriores, y esto sirva ya de preparación, o tengan ustedes un poco más claro el concepto para la hora de hacer los ejercicios del taller y posteriormente presentar la evaluación. Hasta acá es esta videoclase, espero como siempre haya sido el entendimiento de todos ustedes. Nos vemos entonces en una próxima clase. Muchas gracias.